Saludos y bienvenidos a nuestro canal. En este episodio vamos a adentrarnos en las enseñanzas más relevantes de Carl Gustav Jung. Desarrollaremos 5 puntos de su gran sabiduría, como son: primero, fundador de la psicología analítica. Después veremos lo que él denominó inconsciente colectivo y arquetipos, para pasar al tercer punto y hablar del proceso de individuación. En el cuarto punto conoceremos cómo él definió la transformación personal y finalizaremos hablando sobre su legado e influencia posterior en la psicología. Antes de comenzar, permíteme recordarte que te suscribas si es que aún no lo has hecho, y participes en los comentarios. Tu aportación es muy valiosa para todos. Y ahora, comencemos. Carl Gustav Jung, fundador de la psicología analítica. Carl Gustav Jung, nacido el 26 de julio de 1875 en Kessville, Suiza, fue una figura monumental en la historia de la psicología. A lo largo de su vida, sus investigaciones y teorías transformaron profundamente el modo en que entendemos la mente humana, llevándolo a crear lo que conocemos hoy como psicología analítica. Esta rama de la psicología se desarrolló como una respuesta y expansión del psicoanálisis freudiano, del que inicialmente formó parte. Sin embargo, Jung pronto se distanció de Sigmund Freud, no solo por sus diferencias teóricas, sino por las distintas concepciones de la psique humana y su funcionamiento. El enfoque de Jung en la psicología analítica parte de una visión mucho más amplia y profunda de la mente humana que la propuesta por Freud. Mientras que Freud veía al inconsciente como un depósito de deseos reprimidos, mayormente de naturaleza sexual, Jung creía que el inconsciente era mucho más vasto, incluyendo no solo elementos reprimidos, sino también contenido compartido entre todos los seres humanos. Este contenido universal es lo que Jung denominó el inconsciente colectivo. En su juventud, Jung estudió medicina en la Universidad de Basilea y se especializó en psiquiatría en el Hospital Burgolfli de Zúrich. Fue allí donde conoció el trabajo de Freud, y sus investigaciones lo llevaron a tener un contacto directo con él. Aunque al principio Jung fue visto como el sucesor intelectual de Freud, las tensiones entre ambos fueron en aumento, pues Jung no estaba de acuerdo con la insistencia de Freud en el sexo como la fuerza primaria que motiva el comportamiento humano. Para Jung, la mente humana es mucho más que un conjunto de pulsiones reprimidas. En su trabajo desarrolló ideas sobre la naturaleza de la psique que abarcan dimensiones espirituales, filosóficas y culturales, las cuales se manifestaban no solo en la vida individual, sino en la historia de la humanidad en su conjunto. Así, la psicología analítica que propuso se centraba en cómo los seres humanos se relacionan con lo simbólico, lo arquetípico y cómo estos aspectos influyen en el proceso de desarrollo de la conciencia. Uno de los elementos distintivos de la psicología analítica es la atención que Jung le dio a los símbolos y mitos. Mientras que Freud veía los sueños como una manifestación de deseos reprimidos, Jung entendía que los sueños podían ser mucho más, sirviendo como portales hacia el inconsciente colectivo. De esta manera, los símbolos y las imágenes que surgen en los sueños no son meramente personales, sino que tienen un significado compartido que resuena a lo largo de la historia de la humanidad. Este enfoque ha influido profundamente no solo en la psicología, sino también en campos como el arte, la mitología, la religión y la filosofía. Un ejemplo clave del impacto de Jung es cómo su trabajo inspiró la creación del término sincronicidad, el cual define como la coincidencia significativa de dos o más eventos que no tienen una relación causal directa, pero que parecen estar conectados por el significado que el individuo les atribuye. Para Jung, este fenómeno ilustraba la conexión entre el mundo exterior y los procesos internos del inconsciente, lo que reflejaba una visión mucho más holística del ser humano y su lugar en el mundo. La psicología analítica se caracteriza por el concepto de la integración de los opuestos, donde Jung sugiere que para alcanzar la plenitud psicológica es necesario integrar las diferentes partes de la psique, lo consciente y lo inconsciente, la razón y la emoción, el yo y la sombra. Un concepto que se refiere a los aspectos no deseados o reprimidos de nuestra personalidad. Este proceso de integración es vital para la salud mental y para lo que él llamó individuación, un proceso mediante el cual una persona se convierte en sí misma de manera plena y única. En resumen, la psicología analítica de Jung ha dejado un legado profundo en la comprensión moderna de la mente humana. Al enfatizar la importancia de los símbolos, los arquetipos y el inconsciente colectivo, Jung expandió la psicología más allá de los límites de la biología y la neurología, abriendo la puerta a una visión más rica y compleja de lo que significa ser humano. Su trabajo no solo ha impactado el campo de la psicología, sino también la literatura, las artes visuales, la filosofía y las ciencias espirituales, creando una red interdisciplinaria que sigue siendo relevante hoy en día.
El inconsciente colectivo y los arquetipos. Uno de los conceptos más influyentes y revolucionarios de Carl Gustav Jung fue el del inconsciente colectivo, una noción que va más allá de la teoría freudiana del inconsciente personal. Jung propuso que la mente humana no solo contiene recuerdos, deseos y experiencias reprimidas individuales, sino que existe una capa más profunda del inconsciente compartida por toda la humanidad. Este inconsciente colectivo es un depósito de experiencias ancestrales que se manifiestan en formas simbólicas, mitos y patrones que son comunes en todas las culturas. Es decir, mientras el inconsciente personal está formado por el conjunto de experiencias vividas por el individuo, el inconsciente colectivo es una estructura universal que subyace en todos los seres humanos. El contenido del inconsciente colectivo está formado por lo que Jung denominó arquetipos. Estos arquetipos son patrones universales de comportamiento, símbolos y roles que se manifiestan en la psique humana y que están presentes en mitos, sueños, leyendas y en la cultura en general. Los arquetipos son figuras universales que, aunque pueden adoptar formas específicas en diferentes culturas, comparten un núcleo común que resuena en lo más profundo de cada individuo. Ejemplos clásicos de arquetipos incluyen el héroe, la madre, el sabio, la sombra y la doncella, cada uno de los cuales simboliza aspectos fundamentales de la experiencia humana. Para Jung, los arquetipos son formas sin contenido específico, lo que significa que su manifestación depende del contexto cultural e individual en el que aparezcan. Por ejemplo, la figura del héroe puede tomar la forma de diferentes personajes en diversas mitologías, pero su esencia, la lucha contra la adversidad y la búsqueda de la trascendencia, es constante. Este concepto ha sido influyente no solo en la psicología, sino también en la literatura, el cine y otras formas de arte, donde los arquetipos junguianos a menudo estructuran narrativas y personajes. La influencia de los arquetipos es particularmente evidente en los sueños, que Jung veía como una vía de acceso directa al inconsciente colectivo. A través de los sueños, los arquetipos pueden manifestarse como figuras simbólicas que ayudan al soñador a comprender aspectos profundos de su psique. El análisis de los sueños, por lo tanto, no es solo una herramienta para explorar el inconsciente personal, como en el psicoanálisis freudiano, sino una forma de conectarse con la sabiduría colectiva de la humanidad. Uno de los arquetipos más fascinantes que Jung describió fue el de la sombra. La sombra representa los aspectos reprimidos o no reconocidos de la personalidad, esas facetas que el yo consciente considera inaceptables o indeseables. Sin embargo, lejos de ser únicamente negativa, la sombra tiene el potencial de ser una fuente de gran poder creativo si se integra adecuadamente en la conciencia. Este proceso de integración es esencial para el desarrollo psicológico y para alcanzar lo que Jung denominó individuación. No confrontar la sombra puede llevar a proyecciones negativas en las relaciones personales o en la sociedad. Otro arquetipo clave es el ánima y el animus, que representan los aspectos femeninos en el hombre, ánima, y los aspectos masculinos en la mujer, animus. Estos arquetipos reflejan la dualidad interna que todos los seres humanos llevan dentro, independientemente de su género biológico. Jung sostenía que la integración de estos aspectos opuestos es vital para la autorrealización y el equilibrio psíquico, ya que permite al individuo superar los estereotipos rígidos de género y acceder a una comprensión más completa de su propia identidad. El inconsciente colectivo y los arquetipos también se manifiestan en la cultura. Desde las pinturas rupestres prehistóricas hasta las narrativas de la mitología moderna, los mismos temas y figuras arquetípicas aparecen una y otra vez. Por ejemplo, el arquetipo del héroe, desde las epopeyas de Gilgamesh hasta las historias de superhéroes contemporáneos, refleja la necesidad humana de superar desafíos y encontrar un propósito superior. La presencia de estos arquetipos en diferentes épocas y culturas demuestra la universalidad de ciertos aspectos de la psique humana, lo que refuerza la idea de un inconsciente colectivo. Jung también identificó cómo estos arquetipos influyen en la psicología individual y colectiva. En la psicoterapia, los arquetipos pueden ser útiles para ayudar a los pacientes a comprender los patrones profundos que subyacen a sus conflictos internos. Al explorar sus sueños o experiencias personales a través del lente de los arquetipos, los individuos pueden ganar una mayor comprensión de sí mismos y de las dinámicas universales que afectan sus vidas. Para finalizar, el concepto de inconsciente colectivo y arquetipos es una de las contribuciones más profundas de Jung a la psicología. Al reconocer que la mente humana está conectada a un nivel más profundo con toda la humanidad, Jung amplió la comprensión de la psique más allá de lo individual, creando una nueva forma de pensar sobre el ser humano. Los arquetipos, como representaciones simbólicas universales,
siguen siendo fundamentales en el análisis de la psique humana y son herramientas poderosas tanto en la terapia como en la interpretación cultural y artística. La obra de Jung en este campo ha dejado una marca imborrable, permitiendo a generaciones posteriores explorar el inconsciente colectivo y sus manifestaciones en la vida cotidiana. Tercer punto. El proceso de individuación. Uno de los pilares fundamentales de la obra de Carl Gustav Jung es el proceso de individuación, un concepto que define como la travesía psicológica mediante la cual una persona se convierte en sí mismo o en una entidad psicológicamente integrada. Este proceso involucra la integración de las partes conscientes e inconscientes de la psique, permitiendo a la persona alcanzar una forma de totalidad y equilibrio interior. Para Jung, la individuación es el objetivo último del desarrollo humano, el camino hacia la autorrealización y la autenticidad. El término individuación implica que cada ser humano tiene una esencia única que debe ser descubierta y cultivada. A lo largo de la vida, muchas de las facetas de nuestra psique permanecen ocultas, reprimidas o no reconocidas, en parte porque la sociedad y las expectativas externas nos empujan a desempeñar ciertos roles o a seguir ciertos caminos que no siempre reflejan nuestra verdadera naturaleza. A menudo, las máscaras sociales y los estereotipos que adoptamos nos alejan de nuestro ser auténtico, llevando a una sensación de alienación o vacío. El proceso de individuación, según Jung, es una forma de reconciliar estas tensiones internas y externas, y de integrar todas las partes de nosotros mismos para alcanzar un equilibrio y una sensación de plenitud. El viaje de la individuación comienza con el reconocimiento de la sombra, un concepto que Jung desarrolló para describir las partes oscuras o reprimidas de nuestra personalidad. La sombra contiene esos aspectos de nuestra psique que hemos ignorado o rechazado porque no encajan con la imagen que tenemos de nosotros mismos o con lo que creemos que la sociedad espera de nosotros. No obstante, según Jung, ignorar la sombra puede tener consecuencias negativas. Las partes no reconocidas de nosotros mismos pueden surgir de manera descontrolada, provocando comportamientos destructivos o proyecciones en los demás. El trabajo con la sombra es uno de los primeros pasos en el proceso de individuación. Jung sostenía que al confrontar y aceptar estos aspectos oscuros, en lugar de negarlos, podemos integrarlos en nuestra personalidad consciente, lo que nos permite convertirnos en seres más completos. El proceso de integrar la sombra no significa eliminar las cualidades que consideramos negativas, sino reconocerlas y transformarlas para que puedan servirnos de manera constructiva. Otro aspecto esencial de la individuación es la integración de los arquetipos del ánima y el animus, que representan los aspectos femeninos en el hombre, ánima, y los aspectos masculinos en la mujer, animus. Jung sostenía que cada persona lleva dentro de sí una contrapartida interna de su género biológico, y que el proceso de individuación implica reconocer e integrar esta energía opuesta. Para los hombres, esto puede significar reconocer su sensibilidad, intuición y capacidad emocional, mientras que para las mujeres puede implicar desarrollar la asertividad, la lógica y el poder de acción. Esta integración permite a la persona acceder a una mayor flexibilidad psicológica y a una comprensión más profunda de sí misma, superando los estereotipos rígidos de género. El proceso de individuación también implica enfrentar lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, el cual, como se mencionó antes, contiene los arquetipos universales y las experiencias ancestrales de la humanidad. Para Jung, los arquetipos juegan un papel crucial en la individuación, ya que actúan como guías simbólicas en el viaje hacia la autorrealización. A través de los sueños, mitos y símbolos, el inconsciente colectivo ofrece imágenes y narrativas que pueden ayudarnos a comprender las etapas de nuestro propio desarrollo psíquico. Al integrar estas imágenes en nuestra conciencia, podemos avanzar hacia una comprensión más completa de nuestra individualidad. Un aspecto importante de la individuación es el equilibrio entre los aspectos conscientes e inconscientes de la psique. En su vida diaria, la mayoría de las personas operan principalmente desde el ego, la parte consciente de la mente que se identifica con el yo. Sin embargo, para Jung, el ego es solo una parte de nuestra psique total, y no podemos alcanzar la totalidad psicológica si nos limitamos a identificarnos únicamente con esta faceta. La individuación implica expandir nuestra conciencia para incluir los elementos inconscientes de la psique, como los arquetipos, las emociones reprimidas y las experiencias no resueltas. Al hacer esto, logramos una mayor comprensión de nosotros mismos y nos acercamos a lo que Jung denominó el sí mismo, el centro unificador de la psique. El sí mismo es un concepto central en la psicología junguiana, que representa la totalidad del ser, el equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente.
Mientras que el ego se preocupa por la identidad personal y las relaciones con el mundo externo, el sí mismo abarca tanto lo personal como lo transpersonal, lo individual y lo colectivo. Alcanzar el sí mismo es el objetivo último del proceso de individuación, y representa un estado de integración en el que la persona ha logrado reconciliar los opuestos internos, aceptando tanto sus luces como sus sombras. Para Jung, la individuación no es un proceso que se complete en un momento determinado de la vida, sino un viaje continuo. A lo largo de nuestra existencia, estamos constantemente confrontando nuevos desafíos, descubriendo nuevas facetas de nosotros mismos y enfrentando diferentes etapas de desarrollo. La vida misma, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y tristeza, es el escenario donde se lleva a cabo este proceso. Jung veía la individuación como una forma de vivir de manera más auténtica y consciente, donde el individuo toma responsabilidad por su propio desarrollo psicológico y por la integración de su psique en su totalidad. Por tanto, el proceso de individuación, según Jung, es una travesía de autodescubrimiento y desarrollo personal que busca integrar las partes conscientes e inconscientes de la psique. Es un viaje hacia la totalidad, donde la persona aprende a aceptar y trabajar con sus aspectos reprimidos, sus arquetipos internos y las influencias del inconsciente colectivo. La individuación es fundamental para alcanzar la plenitud psicológica y vivir de manera más auténtica, en equilibrio con uno mismo y con el mundo. Este concepto sigue siendo una de las contribuciones más significativas de Jung a la psicología y ha influido profundamente en la comprensión del crecimiento y desarrollo humano. El siguiente punto a desarrollar será el cuarto, el papel del amor y el poder en las relaciones humanas según Jung. Carl Gustav Jung desarrolló una profunda comprensión de las relaciones humanas al explorar la interacción entre el amor y el poder dentro de ellas. Estos dos conceptos no solo influyen en la dinámica personal entre individuos, sino que también están en el centro de las fuerzas que moldean nuestra psique. Para Jung, el amor y el poder no son simplemente cualidades opuestas o contrastantes, sino más bien elementos que coexisten y a menudo se entrelazan de manera compleja en las relaciones humanas, ya sean románticas, familiares, profesionales o sociales. El amor según Jung. Para Jung, el amor tiene un significado profundo y multidimensional. No lo consideraba solo un sentimiento romántico o afectivo, sino una fuerza arquetípica, un principio de conexión que es esencial para la unidad y el equilibrio psicológico. El amor en la psicología junguiana está vinculado con la integración de las partes divididas de la psique, ayudando a las personas a establecer relaciones significativas no solo con los demás, sino también consigo mismas. El amor verdadero, según Jung, es el que lleva a la individuación, un proceso en el que la relación con la otra persona nos ayuda a descubrir facetas ocultas de nosotros mismos, a integrar la sombra y a evolucionar hacia una mayor autenticidad. En este sentido, el amor tiene un poder transformador, ya que permite que cada persona vea en el otro un reflejo de su propia psique. Jung afirmaba que una relación de amor genuina implica el reconocimiento mutuo de la humanidad y la complejidad del otro. No es una relación basada en la proyección de ideales o deseos irreales, sino en la aceptación del otro tal como es, con sus fortalezas y debilidades. El arquetipo del ánima y el animus también juega un papel fundamental en la visión de Jung sobre el amor. Estos conceptos representan los aspectos inconscientes femeninos en los hombres, ánima, y los aspectos masculinos en las mujeres, animus, y se manifiestan a menudo en las relaciones románticas. Según Jung, gran parte de la atracción y los conflictos en las relaciones amorosas provienen de la proyección del ánima o el animus en la pareja. Por ejemplo, un hombre puede proyectar su ánima idealizada en una mujer, viendo en ella cualidades que realmente forman parte de su propia psique pero que no ha reconocido en sí mismo. Este proceso de proyección puede llevar tanto a una gran pasión como a desilusiones cuando la pareja real no coincide con la imagen idealizada. La clave para superar esta dinámica es la integración consciente del ánima y el animus, lo que permite una relación más equilibrada y auténtica. En términos más amplios, Jung también veía el amor como una energía unificadora. En el contexto de la alquimia, que él estudió profundamente, el amor se representa como el principio que une los opuestos. Esta visión también se aplica a las relaciones humanas. El amor es la fuerza que permite la unión de lo masculino y lo femenino, lo consciente y lo inconsciente, lo individual y lo colectivo. De esta manera, el amor actúa como un vehículo de integración y totalización, no solo en la psique individual, sino también en las interacciones interpersonales. El poder según Jung. Por otro lado, el poder es otro elemento omnipresente en las relaciones humanas. Para Jung, el poder no solo se refiere al control o la dominación,
sino a la voluntad de afirmación de uno mismo en el mundo. Todos los seres humanos tienen una necesidad de expresar su individualidad, de manifestar sus capacidades y de ejercer influencia en su entorno. Sin embargo, cuando esta voluntad de poder se descontrola, puede manifestarse como un deseo de control sobre los demás, lo que puede generar relaciones desequilibradas y destructivas. Jung observó que el poder puede actuar como un compensador en las relaciones. A menudo, las personas buscan poder como una manera de equilibrar sentimientos de inferioridad o inseguridad. Por ejemplo, en una relación de pareja, uno de los individuos puede sentir la necesidad de dominar o controlar al otro si se siente inseguro en su posición o si no ha desarrollado un sentido de sí mismo lo suficientemente fuerte. Este deseo de poder puede surgir de la sombra, esa parte reprimida de la psique que contiene emociones y deseos no aceptados o conscientes. Cuando el poder es utilizado para controlar o manipular, surge una relación de desequilibrio que puede llevar a conflictos, resentimiento y, en última instancia, a la ruptura. Jung también vinculó el poder con la máscara del ego. En muchas ocasiones, el deseo de poder puede estar motivado por la necesidad de proteger la imagen que tenemos de nosotros mismos o la que queremos proyectar al mundo. En este sentido, el poder puede convertirse en una forma de esconder vulnerabilidades o evitar el enfrentamiento con la sombra. Las personas que buscan poder sobre los demás a menudo están evitando su propio proceso de individuación, ya que la búsqueda de control externo reemplaza la necesidad de introspección y autodescubrimiento. El equilibrio entre el amor y el poder. Jung veía la relación entre el amor y el poder como un equilibrio delicado. Cuando las relaciones humanas se fundamentan exclusivamente en el poder, la conexión emocional y la auténtica relación con el otro se pierden. El poder sin amor conduce al aislamiento, al conflicto y al uso instrumental del otro. Sin embargo, el amor sin una afirmación sana del poder personal también puede ser problemático. En relaciones donde uno o ambos individuos se sacrifican completamente por el otro, perdiendo su sentido de sí mismos, se genera una dependencia emocional que puede llevar al estancamiento psicológico. El desafío, según Jung, es integrar el amor y el poder de manera equilibrada. El amor sano implica una renuncia al control, la aceptación del otro como un ser independiente con su propio proceso de individuación. En una relación equilibrada, el poder no se manifiesta como dominación, sino como una autoafirmación sana, donde cada persona respeta tanto su propia identidad como la del otro. Este tipo de relación permite que ambos individuos crezcan y evolucionen, apoyándose mutuamente en sus respectivos procesos de desarrollo personal. Jung creía que el verdadero amor no busca controlar ni manipular, sino que facilita el crecimiento y la autorrealización de ambas partes. En este sentido, el amor y el poder no son fuerzas opuestas, sino complementarias cuando se integran de manera consciente. El amor nos permite conectarnos profundamente con el otro, mientras que el poder nos ayuda a mantener nuestra individualidad dentro de esa conexión. El papel del amor y el poder en las relaciones humanas, según Jung, es fundamental para comprender la dinámica de las interacciones personales. El amor representa una fuerza unificadora y transformadora que nos permite conectar con los demás de manera profunda y auténtica, mientras que el poder refleja la necesidad de autoafirmación y expresión de nuestra individualidad. Ambos elementos pueden coexistir de manera equilibrada, pero cuando se desequilibran, pueden llevar a relaciones tóxicas o destructivas. Jung nos invita a integrar tanto el amor como el poder en nuestras relaciones, permitiendo que el amor guíe nuestras conexiones con los demás y que el poder personal sea una expresión de nuestra autenticidad, en lugar de una herramienta de control. Solo a través de esta integración consciente podemos desarrollar relaciones que fomenten la individuación y el crecimiento mutuo, en lugar de la manipulación o la sumisión. Y el quinto punto. La influencia del inconsciente colectivo en las relaciones humanas y su impacto en la psique individual. Uno de los conceptos más fundamentales y distintivos de la psicología de Carl Gustav Jung es el inconsciente colectivo. Este concepto se refiere a una parte de la mente que no es personal, sino compartida por toda la humanidad. Según Jung, el inconsciente colectivo está compuesto por los arquetipos, formas universales o patrones que han existido desde tiempos ancestrales y que influyen en nuestras creencias, comportamientos y especialmente en nuestras relaciones humanas.
La influencia del inconsciente colectivo en las relaciones humanas es profunda, ya que afecta la manera en que percibimos a los demás, las expectativas que tenemos sobre ellos y la forma en que estructuramos nuestras interacciones. A su vez, estas influencias también impactan de manera significativa en la psique individual. El inconsciente colectivo y sus arquetipos. Para comprender la influencia del inconsciente colectivo en las relaciones humanas, es fundamental entender qué son los arquetipos. Jung describió los arquetipos como formas o imágenes primordiales que constituyen la base de los mitos, las leyendas, los sueños, y por ende, nuestras formas de relacionarnos. Estos arquetipos son expresiones simbólicas de las experiencias fundamentales que toda la humanidad ha compartido: el nacimiento, la muerte, la maternidad, la lucha por la supervivencia, etc. Aunque los arquetipos en sí no son conscientes, se manifiestan en nuestras vidas a través de símbolos, mitos y patrones de comportamiento. Algunos de los arquetipos más importantes en las relaciones humanas incluyen: el héroe, representa la lucha por superarse y conquistar obstáculos. En las relaciones humanas, el arquetipo del héroe puede manifestarse en personas que buscan demostrar su valor o rescatar a los demás, a menudo llevándolos a un papel protector o dominante. El ánima y el animus. Como mencionamos anteriormente, el ánima es el aspecto femenino en la psique del hombre, mientras que el animus es el aspecto masculino en la psique de la mujer. Estos arquetipos juegan un papel crucial en las relaciones románticas, influenciando cómo hombres y mujeres se relacionan entre sí. Por ejemplo, un hombre puede proyectar su ánima en una mujer, viéndola no como es realmente, sino como un ideal femenino que proviene de su propio inconsciente. El sabio simboliza la sabiduría y el conocimiento profundo. En las relaciones, el arquetipo del sabio puede manifestarse en la figura de un mentor o guía, alguien a quien los demás buscan para obtener consejo o dirección. La sombra es el arquetipo que representa las partes reprimidas o no aceptadas de nuestra psique. En las relaciones humanas, la sombra se manifiesta cuando proyectamos nuestros miedos, deseos o aspectos no reconocidos de nosotros mismos en los demás, lo que a menudo genera conflictos o tensiones. Estos arquetipos no solo influyen en nuestras relaciones individuales, sino que también determinan muchas de las dinámicas sociales más amplias. Por ejemplo, las relaciones de poder, las estructuras familiares, los roles de género y las expectativas culturales son moldeados por estos patrones inconscientes compartidos. Proyección del inconsciente colectivo en las relaciones humanas. Un concepto clave relacionado con la influencia del inconsciente colectivo en las relaciones humanas es la proyección. Jung sostuvo que muchas veces, en lugar de ver a las personas como son, proyectamos sobre ellas aspectos de nuestro inconsciente colectivo. Esta proyección puede llevar a distorsiones en la manera en que percibimos a los demás, ya que, en lugar de interactuar con el individuo real, estamos interactuando con una imagen arquetípica que hemos proyectado en esa persona. Por ejemplo, en una relación amorosa, un hombre puede proyectar su ánima en su pareja, viendo en ella la representación de su ideal femenino, sin llegar a conocerla realmente. Este tipo de proyecciones son comunes al inicio de muchas relaciones, cuando idealizamos a la otra persona o la vemos a través del lente de nuestros deseos inconscientes. Sin embargo, a medida que la relación progresa, estas proyecciones suelen desvanecerse, lo que puede llevar a desilusiones o conflictos cuando la persona real no coincide con la imagen proyectada. La proyección también puede tener efectos negativos en las relaciones. Por ejemplo, una persona que tiene aspectos no reconocidos de su sombra, como ira, inseguridad o resentimiento, puede proyectar esos sentimientos en los demás, viendo a las personas que lo rodean como hostiles, críticos o amenazantes. Esta dinámica puede generar malentendidos, conflictos y rupturas en las relaciones, ya que la persona está reaccionando no a la realidad, sino a su propio inconsciente proyectado. El impacto del inconsciente colectivo en la psique individual. La influencia del inconsciente colectivo no se limita a las relaciones interpersonales, sino que también tiene un impacto profundo en la psique individual. A lo largo de nuestra vida, los arquetipos del inconsciente colectivo influyen en cómo vemos el mundo, cómo entendemos nuestro lugar en él y cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Uno de los mayores retos que plantea el inconsciente colectivo es el proceso de individuación. Según Jung,
La individuación es el proceso por el cual una persona se vuelve más consciente de su propia psique, integrando tanto el inconsciente personal como el colectivo. Parte de este proceso implica tomar conciencia de los arquetipos y las proyecciones que moldean nuestras relaciones y comportamientos, y aprender a separarnos de ellos para encontrar nuestra verdadera identidad. Sin embargo, este proceso no es fácil. A menudo, las personas se identifican tan profundamente con los roles arquetípicos que han internalizado desde el inconsciente colectivo que les resulta difícil liberarse de ellos. Por ejemplo, una persona puede sentirse atrapada en el arquetipo del héroe, siempre sintiendo la necesidad de rescatar a los demás, o en el arquetipo de la madre, sacrificando continuamente sus propias necesidades por el bienestar de otros. Estas identificaciones pueden llevar al agotamiento emocional, a la pérdida de la identidad individual, y en algunos casos, a trastornos psicológicos como la depresión o la ansiedad. Las dinámicas sociales y el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo también tiene un impacto en las dinámicas sociales más amplias. Jung creía que muchos de los conflictos sociales, políticos y culturales surgen de la activación de arquetipos colectivos. En tiempos de crisis, los arquetipos pueden volverse especialmente poderosos, impulsando a las personas a actuar de maneras que están influenciadas no solo por su inconsciente personal, sino por patrones de comportamiento colectivos que han existido durante siglos. Por ejemplo, Jung observó que durante tiempos de guerra o agitación social, el arquetipo del guerrero o del héroe puede activarse a nivel colectivo, llevando a comportamientos heroicos, pero también a la glorificación de la violencia y el conflicto. De manera similar, el arquetipo de la sombra puede manifestarse en forma de proyección colectiva, donde un grupo social o nación proyecta sus propios miedos y aspectos reprimidos en otro grupo, creando dinámicas de odio, xenofobia o persecución. El inconsciente colectivo en las relaciones contemporáneas. En el mundo contemporáneo, el inconsciente colectivo sigue ejerciendo una influencia poderosa en nuestras relaciones. Los avances tecnológicos y los cambios sociales han modificado algunas de las formas en que interactuamos, pero los arquetipos siguen estando presentes. Por ejemplo, las expectativas culturales sobre el amor, el matrimonio, el éxito y los roles de género aún están profundamente influenciadas por los arquetipos del inconsciente colectivo. La cultura popular, con sus películas, series de televisión y redes sociales, a menudo refuerza estos arquetipos, manteniendo vivas las proyecciones arquetípicas en nuestras relaciones. Los héroes y heroínas de las películas, las figuras de autoridad o los roles de género tradicionales son ejemplos de cómo el inconsciente colectivo se refleja en nuestra cultura moderna, influenciando cómo las personas se relacionan entre sí. Concluyendo, el inconsciente colectivo, con sus arquetipos y proyecciones, tiene una influencia inmensa en las relaciones humanas y en la psique individual. A nivel interpersonal, el inconsciente colectivo puede moldear nuestras expectativas, percepciones y comportamientos hacia los demás, a menudo a través de la proyección de arquetipos inconscientes. Estas proyecciones pueden llevar a dinámicas complejas en las relaciones, generando tanto conexiones profundas como conflictos y malentendidos. Al mismo tiempo, el inconsciente colectivo también afecta la psique individual, influenciando nuestra identidad, nuestros valores y nuestro proceso de individuación. Comprender y hacer consciente la influencia del inconsciente colectivo es esencial para el desarrollo psicológico y para establecer relaciones más auténticas y equilibradas. En última instancia, Jung nos invita a explorar y confrontar las fuerzas del inconsciente colectivo, no solo para comprender mejor nuestras relaciones, sino también para alcanzar una mayor integración de la psique y un sentido más profundo de autoconciencia y libertad personal.